Tema que os da problemas desde el principio hasta el final. El tiempo de reacción, la distancia de reacción, la distancia de frenado, distancia de detención, parada técnica, distancia de seguridad. Bueno, un montón de palabras que al final nos hacen el lío. Vamos a intentar distinguir su significado, usar la lógica. En el fondo es muy fácil, hay que pensarlo despacio y es todo muy sencillo y muy lógico. Por lo tanto, hablamos del tiempo de reacción y otros. Y vamos a explicar todo este tema utilizando un ejemplo. Vamos a ver. Circulamos en nuestro coche rojo por la calle y ¡paf! Aparece doña Eulalia cruzando la calzada al buen tuntún, por en medio de la calle. Tenemos que pegar un frenazo, claro, pero esto no es tan rápido, esto lleva su proceso. En primer lugar, el conductor ve el obstáculo, es decir, la imagen entra por nuestros ojos, llega al cerebro. El cerebro evalúa la situación y decide frenar. Entonces manda la orden de pisar el freno a través de la médula espinal, que llega hasta los músculos de la pierna. Levanta el pie del suelo, lo coloca en el pedal y pisa el freno. Este proceso lleva su tiempo. Es lo que se llama tiempo de reacción y es aproximadamente 0,75 segundos, o lo que viene a ser lo mismo entre medio segundo y un segundo. Pero solo aproximadamente, porque varía de unas personas a otras, e incluso en una misma persona varía de un día a otro según diferentes circunstancias que veremos después. Pero bueno, que quede claro, el tiempo de reacción es el tiempo que transcurre desde que vemos el obstáculo hasta que pisamos el freno. Y una vez que pisamos el freno, el coche no se detiene instantáneamente. Tendrá que recorrer unos metros disminuyendo la velocidad hasta detenerse por completo. Y ¡uy! Por un pelo, doña Eulalia casi la pillamos. Bueno, entonces hemos dicho, desde que el conductor ve el problema hasta que pisa el freno se llama tiempo de reacción. Esto se llama así si lo medimos en segundos, porque si esto mismo lo midiésemos en metros, la distancia que recorre desde que ve hasta que pisa se llamaría distancia de reacción. Luego, desde que pisa el freno hasta que el vehículo se para, se llama distancia de frenado. Y por último, la suma de la distancia de reacción y la distancia de frenado se llama distancia de detención, o también llamada parada técnica. Significa lo mismo, tiene estos dos nombres. Y ojo que para el examen hay que saber ambos nombres, porque pueden preguntarnos por cualquiera de ellos indistintamente. Y ahora, una vez definido lo que es cada uno de estos tiempos y distancias, hemos dicho que eran variables. Vamos a ver cuáles son las circunstancias que les pueden afectar. En principio son 4. Los factores personales, la velocidad del vehículo, el estado del vehículo y el estado de la vía o calzada. Vamos a ver uno por uno en cada caso. En primer lugar, el tiempo de reacción. Vamos a ver. ¿Le afectan los factores personales al tiempo de reacción? O sea, un conductor cansado, borracho o enfermo, ¿su tiempo de reacción aumenta, disminuye o no varía? Pues, lógicamente, aumenta. A ver, normalmente tardamos 0,75 segundos. Si estamos en malas condiciones, tardaremos un segundo o 1,2 segundos, o sea, más tiempo. El tiempo aumenta. Y cuidado con esto, porque tendemos a relacionar el término aumentar con mejorar, y no es así. Precisamente, si el conductor reacciona peor, tardará más tiempo, su tiempo aumenta. Lo mejor para no equivocarse, además de pensarlo despacito, es convertirlo en números. Tiempo de reacción, 0,75 segundos. Estoy cansado, pues tardaré un segundo o un segundo y medio. No tardaré medio segundo. Así que el tiempo de reacción claramente aumenta. ¿Y la velocidad? ¿A mayor velocidad aumenta el tiempo de reacción? Pues no, para nada, no influye.
El conductor reaccionará en 0,75 segundos independientemente de si está circulando a 30 o a 200 km por hora. Él reacciona en 0,75 segundos. Lo mismo que si tratamos de sujetar un vaso de agua que se nos cae en la mesa. O lo mismo que si tratamos de evitar que nos den una bofetada. Nuestro tiempo de reacción es 0,75 segundos. Y solamente puede variar en función de los factores personales. Por esto mismo, el estado del vehículo no influye tampoco en el tiempo de reacción. Y el estado de la vía tampoco, porque tanto si las ruedas del vehículo están muy gastadas como si la calzada está muy mojada, eso va a perjudicar a la frenada, sí, pero no a la reacción. Recordemos que aún no hemos pisado el freno, estamos reaccionando. La adherencia de momento no nos importa, eso va a influir después. Pues vamos a ver ahora lo de después. Distancia de frenado. Y los mismos 4 factores que antes. Factores personales, velocidad, vehículo y vía. Primero, los factores personales. ¿Influyen en la distancia de frenado? Pues para que lo entiendas, frenar al máximo no es la mejor opción. Normalmente en un coche, si frenamos un poco menos del máximo, el coche frena mejor. Por lo tanto, hay que saber frenar. Así que un conductor cansado, o un conductor borracho, o un conductor con poca formación, tiene menos capacidad, frenará peor, su distancia de frenado será mayor. Es decir, los factores personales sí influyen en la distancia de frenado. La velocidad, pues por supuesto, a mayor velocidad el coche empleará más metros en detenerse, así que al aumentar la velocidad aumenta la distancia de frenado. Y el estado del vehículo, pues si las ruedas están gastadas, tienen menos adherencia, la distancia de frenado aumenta. El estado de la vía, si la calzada está mojada o tiene nieve, tiene menos adherencia y la distancia de frenado también aumenta. Así que en la distancia de frenado influye todo, los factores personales, la velocidad, el vehículo y la vía. Y bueno, vamos a la distancia de reacción, que nos la hemos dejado ahí sin rellenar. Pues como es lo mismo que el tiempo de reacción, pues será lo mismo. Influirán los factores personales, pero no influirá la velocidad del vehículo, ni el estado del vehículo, ni el estado de la vía. Y por último, la distancia de detención, que como es la suma de las dos cosas anteriores, si varía alguna de las dos, varía el total. Por lo tanto, le afecta todo. Los 4 factores afectarían a la distancia de detención. Bueno, y con esto el cuadro queda terminado, pero atención, un juego. He dejado pasar un error a propósito en todo esto. Es decir, algo que está tachado no debería estarlo, o algo que no está tachado sí debería estarlo. Así que, venga, estudia el cuadro, piénsalo, para la película si quieres. A ver, ¿cuál es el error que hay en la pantalla? Bueno, pues el error es que la velocidad, aunque no influye en el tiempo de reacción, sí que influye en la distancia de reacción, porque siendo cierto que el conductor tarda 0,75 segundos en reaccionar, tanto a 30 km por hora como a 120, pues claro, en 0,75 segundos también es cierto que no recorremos la misma distancia a 30 por hora que a 120. Concretamente, en ese caso, recorreríamos 4 veces más distancia en el mismo tiempo. Así que el error estaba en esto. La velocidad sí influye en la distancia de reacción. A mayor velocidad, mayor distancia. Y de aquí surge otra pregunta del examen, que es esta. ¿Cuántos metros recorre un coche en un segundo yendo a una velocidad determinada? Por ejemplo, a 90 km por hora. ¿Cuántos metros recorre un coche en un segundo a 90 por hora? Bueno, forma de averiguarlo, pues haciendo una conversión de unidades.
90 kilómetros igual 90.000 metros. Una hora igual 3.600 segundos. Ojo, 3.600, no 60. 60 minutos, por lo tanto 3.600 segundos. Y si hacemos la división nos sale el resultado exacto, que es 25 metros por segundo. Lo que significa que a 90 kilómetros por hora el coche recorre 25 metros cada segundo. Y aquí tenemos un cuadro de equivalencias de kilómetros por hora y metros por segundo, que podéis memorizar, pero sería una locura. Mejor será aprender un truquito. Vamos a ver. Por ejemplo, ¿cuántos metros recorremos en un segundo yendo a 70 kilómetros por hora? Pues a 70 le quitamos el 0 y lo multiplicamos por 3. Nos da 21. Si te fijas en el cuadro, es 20, o sea, casi exacto. Como en el examen te darían 3 respuestas, habría una de ellas claramente parecida a este resultado. Esa sería la buena. Por ejemplo, a 120, pues si a 120 le quitamos el 0 y lo multiplicamos por 3, el resultado da 36. Lo exacto sería 33, pero como ves es muy parecido. Bueno, una cosa. Entonces, si hemos dicho que a 120 km por hora recorremos 33 metros cada segundo, que es casi lo que tardamos en reaccionar, esto significa que cuando circulamos a 120 km por hora, si hay un frenazo, los primeros 30 metros los gastamos en reaccionar. Ni siquiera tocamos aún el pedal del freno en esos primeros 30 metros. El pedal del freno lo tocamos cuando hemos recorrido eso, 30 metros. ¿Cuántas veces has ido en el coche con alguien a 120 por hora a una distancia de 20 o 25 metros del de delante? Si en ese momento hubiesen pegado un frenazo, sería físicamente inevitable el accidente. Por eso es muy importante mantener una distancia de seguridad con el vehículo de delante. Vamos a ver cómo se calcula esto. Imaginemos dos coches circulando, el verde delante, el rojo detrás. Entonces el verde ve un peligro por delante de él. El rojo ni se entera porque el verde está delante y se lo tapa. Entonces el verde comienza a reaccionar. Emplea su tiempo de reacción y su distancia de reacción y por fin pisa el pedal de freno. Al pisar el pedal de freno, su luz de freno se enciende. Eso es lo que ve el rojo. El rojo ve la luz de freno cuando el verde ya ha comenzado a frenar. Por su parte, el verde, si pisa el freno en este punto, recorrerá su distancia de frenado y se parará en este punto. A todo esto, el rojo comenzó a reaccionar al ver la luz y reaccionó realmente en este sitio. Aquí pisa el pedal. Claro, ha pisado el pedal prácticamente en el mismo sitio que lo pisó el verde, con lo cual se parará prácticamente en el mismo sitio que el verde. No detrás de él, no, encima de él. Es decir, ha chocado contra el verde. Tenía que haberse detenido antes, pero para eso tenía que haber empezado a frenar antes. Realmente, para parar justo detrás del verde, teníamos que haber frenado justo antes del sitio donde frenó el verde. Aquí. Si hubiésemos conseguido pisar el freno aquí, nos habríamos detenido justamente aquí y habríamos evitado el accidente. Pues fíjate, entonces la distancia a mantener con el de delante es justamente el tiempo de reacción, la distancia de reacción. Es decir, que si circulamos a una distancia del de delante igual a la distancia de reacción, cuando pegue el frenazo conseguiríamos pararnos justo pegaditos a él, sin llegar a chocar. Pero claro, esto es tremendamente peligroso, porque en cuanto el de delante frene un poquito mejor que nosotros, o tenga mejores ruedas o lo que sea, el choque va a ser inmediato. Por eso, la distancia de seguridad debe ser el doble de la distancia de reacción, o lo que es lo mismo, el doble del tiempo de reacción.
Y lógicamente, a medida que aumenta la velocidad, la distancia de reacción también va aumentando y la distancia de seguridad también debería ser mayor. Por eso, en general, se habla de que la distancia al de delante debe ser de 2 segundos, es decir, aproximadamente el doble del tiempo de reacción. Y ahora vamos a repasar el tema con una serie de preguntas que es muy importante que contestes tú antes de decírtelo yo. Así que, si es necesario, para la película cuando quieras pensar. Venga, primera pregunta. ¿Con la lluvia el tiempo de reacción aumenta, disminuye o se mantiene? Pues por supuesto se mantiene, no varía, porque aún no hemos empezado a frenar, aún la adherencia no nos ha perjudicado. Y con los neumáticos en mal estado, la distancia de frenado, pues aumenta, porque disminuye la adherencia. Y con alcohol, el tiempo de reacción aumenta, tardaríamos más. Y con la calzada en mal estado, el tiempo de reacción, pues no varía, porque aún no hemos tocado el freno. Y a mayor velocidad, la distancia de frenado aumenta. Cuanto más deprisa, más metros necesitaremos para detenernos. Y con los medicamentos, el tiempo de reacción aumenta, generalmente, porque nos perjudican. Estamos más lentos, más torpes. Y con la velocidad, la distancia de reacción, pues también aumenta. No aumentaba el tiempo, pero sí aumenta la distancia. Y con los amortiguadores en mal estado, la distancia de frenado aumenta, porque los amortiguadores en mal estado disminuyen la adherencia del vehículo. Y con el alcohol o drogas, la distancia de frenado, pues aumenta, porque tenemos menos habilidad para frenar. Y con la fatiga, el tiempo de reacción aumenta. Estamos más cansados, más torpes, tardamos más en reaccionar. Y con la fatiga también la capacidad de reacción disminuye. Somos menos capaces de reaccionar rápidamente. Bien, si he fallado alguna preguntita de estas, convendría repasar lo anterior. Y ahora vamos a cosas muy importantes de cara al examen relacionadas con este tema. En primer lugar, la capacidad de respuesta del conductor. Su variación será contraria al tiempo de reacción. Si yo estoy cansado, tardaré más en reaccionar. El tiempo de reacción aumenta, pero la capacidad de reacción disminuye. Es decir, lo mismo, pero con diferentes palabras. En cuanto al tiempo de reacción, aumentará con la edad, con la fatiga, el cansancio, el sueño. Por eso conviene descansar cada 2 horas o 200 kilómetros, y esto es pregunta de examen. También con el alcohol, drogas y algunos medicamentos, no todos, pues también aumenta el tiempo de reacción. Por eso conviene leer los prospectos del medicamento o preguntar al médico o al farmacéutico. Y también puede aumentar el tiempo de reacción a causa del estado de ánimo, pues si una persona está desanimada y triste, reacciona peor, como con enfermedades o con fiebre, especialmente con estrés. Ojo con las alergias, que también aumenta el tiempo de reacción. La temperatura del habitáculo, en fin, cualquier cosa que produzca incomodidad al conductor nos hace reaccionar peor, así como una postura forzada o una ropa muy ajustada o llevar la música a todo volumen. Es muy fácil de pensar. Todo aquello que me desconcentre para un examen también me desconcentrará para conducir. Piénsalo de esta manera y acertarás siempre. En cuanto a distancia de frenado, le afecta, por ejemplo, la formación del conductor. Con esto no se refieren a que seas arquitecto, se refieren a la formación del conductor conduciendo, o sea, el nivel que has conseguido en la autoescuela, la experiencia que consigues con el paso de los años. También influye mucho la velocidad y además ten en cuenta no es proporcional a la distancia, es decir, a medida que aumenta la velocidad, aumenta la distancia de frenado en mucha mayor medida.
Y también influyen amortiguadores, suspensión, ruedas, todo lo que es el sistema de adherencia del vehículo con la calzada. Y claro, influye también el estado de la calzada, de forma que, pregunta de examen, si la calzada está mojada por lluvia, la distancia de frenado será el doble que en seco, y si hay hielo será 10 veces más. Y por último, también influye la masa del vehículo. Un vehículo muy cargado, con mucho peso, frena peor que un vehículo descargado. Su distancia de frenado sería mayor, porque su inercia es mayor. Bien, y para terminar, otra pregunta de examen. Para evitar una colisión, la distancia de detención ha de ser A, mayor que la distancia al obstáculo, B, menor que la distancia al obstáculo y C, igual que la distancia al obstáculo. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Este coche va circulando y de pronto, ¡pum!, en medio del camino, una vaca. Suponemos que la vaca está a 50 metros. Pues bien, si nuestra distancia de detención fuese superior a 50 metros, por ejemplo 60, significa que me llevo la vaca de recuerdo. ¿Forma de evitar llevarme la vaca? Pues que la distancia de detención sea, por ejemplo, 40 metros. O sea, para que no haya accidente, la distancia de detención ha de ser inferior a la distancia al obstáculo. Y ojo, que esto también es una pregunta de examen, ¿eh? Bueno, pues vamos a acabar aquí este vídeo.